Nuestro proyecto se está enfocando al problema que existe en relación con el sector agrícola referente al monitoreo de variables ambientales, como son temperatura, humedad y flujo. Este proyecto se enfoca en la agricultura de espárragos que está ubicado en el municipio de Acolmán, Estado de México. Ocuparemos el sensor de temperatura para medir la temperatura que se encuentra en la siembra. El de humedad nos ayudará a saber si necesita agua. De ser así, se activará el sensor de flujo. Dependiendo de la información que nos proporcione, se harán los ajustes de acorde a esto. Nuestro objetivo general será crear un sistema de monitoreo meteorológico vía Bluetooth enfocado al cultivo de los espárragos. Nuestra comunicación será por vía Bluetooth, en la cual esta nos guiará la conexión a una base de datos de cualquier dispositivo electrónico como una tablet, teléfono, computadora, el cual cuente con Bluetooth para almacenar esa información y los usuarios puedan acceder a ella fácilmente. Nosotros, para comenzar este proyecto, investigamos sobre el problema que existe en el sector agrícola, la manera de cómo hacer las conexiones de los sensores y cómo realizar la base de datos para que los parámetros se puedan conectar. Los simuladores que se van a ocupar es Arduino, Visual Studio y SQL Server. Lo primero que vamos a realizar será la caracterización de los sensores. Después el diseño de la interfaz gráfica. De ahí nos vamos a ir a la comunicación Bluetooth, realizar nuestra base de datos, acoplamiento del sistema meteorológico y las pruebas de campo. Y ya después los resultados obtenidos los visualizaremos en una gráfica. Estos sensores van a ser conectados a un Arduino. A continuación se muestra la conexión de cada sensor. Ocupamos un programa de Visual Studio en el cual se realiza la programación orientada a objetos. Primero se muestra en la imagen del lado izquierdo los botones, etiquetas y recuadros, y del lado derecho se puede mostrar parte del código que fue realizado. Arduino. Del lado izquierdo podemos mostrar la imagen del código que ocupamos para que compilara. En SQL, para poder crear nuestra base de datos, mencionamos cómo fue creada la tabla y después, actualizando explorar los objetos, se muestra la base de datos que ha sido realizada. Se crea una nueva consulta en donde nos menciona el nombre de la tabla, que es meteorológica. Para la vinculación de los datos, lo primero que vamos a realizar es irnos a explorador de servicios y seleccionar conectar a base de datos. Se va a seleccionar la opción de abrir ventana de origen de datos y después Microsoft de SQL Server y se dará clic en aceptar. Una vez estando esto, se agregará en la conexión el servidor y la base de datos. En las siguientes imágenes nos muestra que fue la conexión correctamente. Después nos vamos a la parte de donde está el código y vamos a copiar un link que nos menciona en cómo tenemos agregado SQL desde nuestra máquina para que pueda hacer comunicación. Una vez teniendo esto, se seleccionará el código de fuente de interfaz, en donde se podrá las librerías del manejador de base de datos. Y una vez con esto concluimos la vinculación de base de datos con la interfaz. Para poder llevar a cabo la vinculación de la tarjeta virtual de adquisición de datos, que esta fue realizada en Proteus, en la interfaz de Visual Studio se ocuparán los puestos COM1 y COM2. El 1 es en el puerto donde tenemos conectado el Bluetooth y el 2 es el puerto serial que se ocupará en la interfaz del sistema. A continuación, lo que se puede observar es la interfaz simulada, donde podemos seleccionar el puerto en donde está conectado algún sensor, como el que tenemos es temperatura y humedad, que fue los que pudimos poder realizar la simulación. En la imagen del lado derecho podemos observar con el sensor de temperatura y con uno de humedad, que el de temperatura está a 25 grados centígrados y con el de humedad tiene un 58%, y se puede mostrar en la imagen cómo nos arroja algunos datos.
Una vez que tenemos algunos datos de la temperatura y de la humedad, nos va a arrojar algunos valores nulos. Esto nos menciona que ya se desactivó el puerto serial. En la imagen del lado derecho también se puede mostrar cómo vamos a variar la temperatura y la humedad en la simulación. Seguimos viendo cómo se pueden mostrar algunas simulaciones y datos que arrojamos que se fueron variando para poder llegar Al final se puede visualizar la tabla de registro de base de datos que fueron variando de la temperatura y tanto de la humedad. Con esto confirmamos que el sistema de adquisición de datos es completamente funcional para diferentes aplicaciones, pero en nuestro caso nos importaba más por el cultivo de espárragos. Nuestra conclusión es de que es preferible utilizar sensores industriales para mayor precisión y exactitud de los valores y para este tipo de proyectos de cultivos.